Por favor, ¿alguien lo tiene? Entonces, Este, adelante. lo hago yo. Sí, adelante, adelante. Sí. Introducción. Dice todo, absolutamente todo cuanto haces está profundamente hablando. No hay en tu vida una influencia tan poderosa como la de tu temperamento o combinación de temperamentos. Hasta ahí vamos a dejar, por favor, Por esto Mónica. es esencial. Vamos a dejar hasta ahí un Sí, momentito. Ahorita me sigues ayudando, por favor. Vamos a dejar ahí un momentito, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este temperamento, carácter, va a ser lo que nos va a ayudar a trabajar toda la vida. Por esto es necesario que conozcas tu temperamento y que puedas analizar el de otras personas. Ojo aquí, interrumpí la lectura para que esto lo subrayemos. Conocer mi temperamento y analizar el de las otras personas no quiere decir que me da permiso de juzgar, es conocer, conocer para tener una evaluación de cómo actuar, ¿de acuerdo? Ahora sí, tenemos el siguiente parrafito que dice, sino para que puedas optimizar tu potencial y para que puedas capacitar a otros a optimizar el suyo. Esto no es para juzgar o criticar a las personas, es para optimizar. Cuando estamos hablando del carácter del líder, estamos diciendo que yo puedo ser mejor. ¿Recuerdan ustedes el libro de Proverbios cuando dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? Todos como cristianos, como seres humanos, somos capaces de ir siendo mejores cada día. Pablo dice que nos comparemos con Cristo hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que cuando somos cristianos no somos ya de ese tamaño, sino trabajamos en algo que es muy importante, que es el discipulado que seguimos de Cristo. Como era Cristo, tenemos que conocerle y para esto tenemos esta clase que estamos tomando aquí, que es la formación del carácter del líder. Ahora sí, Mónica, te interrumpí, pero sigue adelante después del punto y seguido que dice además, por favor, hasta el final de ese párrafo y me deja las preguntas que están abajo sin leer, por favor. Adelante, Mónica. ok. Por esto es esencial que conozcas tu temperamento y que puedas analizar el de otras personas, no para condenarlas, sino para que puedas optimizar tu potencial y para que puedas capacitar a otros a optimizar el suyo. Además, el conocer y determinar tu temperamento puede dirigirlo coherentemente hacia el mejor estilo de vida para ti, para tu familia, para tu iglesia, para la sociedad en general. Asimismo, Asimismo, tiempo evitarás que el temperamento te dirija de manera subconsciente hacia donde no quieres. Tienes. Ok, ahí paramos. Ahí paramos y vamos a la pregunta ¿Has notado? clave. Ahí vamos a parar un segundo. Alguien va a seguir leyendo, ya no va a ser Mónica. Alguien va a leer la pregunta y los siguientes renglones y va a hacer una reflexión sobre su carácter. ¿Quién se anima a hacer esto? Va a decir, mi carácter es muy característico de mí porque yo tengo la necesidad de esto y de aquello. O conozco a alguien, ¿verdad? Un primo que no vino, que tiene esta necesidad o este conflicto. ¿Quién es el valiente que se anima a leer los tres siguientes renglones y hacer una reflexión sobre esta introducción? ¿Cómo es nuestro carácter? Ya Mónica nos hizo favor de leer la introducción, los dos primeros párrafos. Ahora, ¿quién se anima con esta advertencia de que va a seguir comentando o haciendo una reflexión? Ninguna valiente o ningún valiente en esta noche. Bueno. ¿Qué hacemos? Vamos a tener que dejar Buenas ahí. noches, maestro. Adelante, Pues mire, yo quería hacerle un comentario. adelante. Yo siempre eh, pensé que yo era de carácter muy débil, porque no me gusta discutir, no me gusta pelear, no me gusta estar, pues, hablando por hablar, ¿verdad?
Me gusta hablar cuando ya estoy segura de algo, si no, mejor no abro la boca. Pero últimamente me han dicho, una hermana me dijo que sí soy de carácter fuerte, porque no de carácter débil, porque de carácter débil pues son los que más gritan, los que más manotean, Ujú. y pues yo no, porque tengo paciencia para escuchar y para entender, y pues eso es lo que le puedo decir de mí. Muy bien, excelente, hermana Cira, porque con lo que nos dijo Raúl, con lo que nos leyó Mónica, ahora tenemos ya un concepto claro de lo que es un carácter y que tenemos que estarlo formando. Y lo que decía la hermana Cira es muy importante aclarar. Cuando yo digo, esta persona porque gritonea, porque se enoja, tiene un carácter muy fuerte, no, tiene un carácter débil, no sabe controlar las riendas para llegar a un lugar adecuado. Cuando uno tiene, va fortaleciendo su carácter, dice, ahora me debo callar, ahora debo hablar porque me parece que voy a aportar esto. Algo, por ejemplo, de mi ministerio como maestro, es bien importante que yo cada que alguien me hace una pregunta, digo, y le voy a contestar porque sé o hay un propósito de enseñanza para la vida de la persona. Estoy hablando desde el punto de vista de educación cristiana, pero también en mi vida secular, en mi vida no cristiana como profesionista, también cuando alguien me hace una pregunta sobre cualquier tema que yo tengo el manejo, entonces digo, ¿por qué le voy a enseñar a esta persona? ¿Qué va a aprender? ¿Para qué le va a servir? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto tiene que ver con un carácter que el Señor va formando en nosotros. ¿De acuerdísimo? Ahora sí, ya contestó la hermana Cira muy correctamente lo que yo quería, al momento en que yo quería leer. ¿Alguien me quiere leer los tres rengloncitos, por favor? Sí, maestro, amén. Adelante. ¿Has notado que a distintas personas les afectan de manera distinta circunstancias similares? Esto se debe a que todos somos diferentes y estas diferencias son el resultado de nuestro temperamento, carácter y personalidad. Excelente. Ahí esto es lo que cierra con lo que nos acaba de leer Paco, el, la enseñanza primero. Ahora, antes de pasar a la unidad uno y los aspectos que vimos de la introducción, vamos a revisar algunas cosas importantes. Hay algo que yo les envié de Harold Segura, que es un teólogo importante de nuestra época, y dice, el primer cosa que debemos cuidar como cristianos es a nosotros mismos para cuidar a los demás. Hay dentro del aspecto de sociología y del aspecto del desarrollo comunitario algo que estudiamos que se llama, cuando alguien está cuidando a las demás personas, tenemos que hacer una pregunta muy importante. ¿Quién cuida al que cuida? Y esa persona, esta parte es muy importante. Y el primero que tenemos que cuidarnos son a nosotros mismos. Y no se trata de chiquearnos, de no hacernos malas personas o de cumplir los caprichos. No, cuidarnos a nosotros mismos significa precisamente esto que estamos viendo en el aspecto introductorio. En este aspecto introductorio estamos viendo esta parte importante que es la letra A. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si algún momento me retraso por ahí me hacen me prenden la cámara, me hacen una seña que ya no me están oyendo porque ya aquí ya arreció la tormentita. Entonces, vamos adelante entonces ahí con esto. Déjame ver si los estoy viendo bien. Ahí estoy. Bien, entonces vamos a la unidad uno, aspectos introductorios, que es justamente vamos a hacer una revisión. En este manual vamos a ir escribiendo todas las partes de estos aspectos introductorios para que ustedes los vayan como recordando. Ahora sí, la próxima clase, por favor, me traen su lápiz o corran ahora por su lápiz y ya vieron que ahí vamos a ir escribiendo algunos aspectos. No son todas las respuestas, como todo lo que estudiamos, no todas las respuestas son correctas o incorrectas. Esto es para reforzar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿por qué es importante conocer nuestra personalidad? Y la respuesta, para cuidarnos a nosotros mismos. Por eso es importante conocer nuestra responsabilidad, para cuidarnos a nosotros mismos.
Por eso estamos hablando del autocuidado. En este momento, número 2, como parte importante de conocer la personalidad, es cuidarnos a nosotros mismos, es para saber cómo estamos nosotros y poder cuidar a los demás, para cuidar a los demás, para cuidar a los demás. Si yo me cuido, entonces puedo cuidar a los demás. Ustedes han visto cómo hay una instrucción que dice, si usted va viajando en el avión y la cabina se despresuriza y van a caer unas máscaras en ese momento de oxígeno, no trate de ponerla al pequeño que está junto a usted. Primero póngasela a usted la máscara y luego ya puede auxiliar a la persona que está al lado. Esto es para ayudar a los demás. Nos conocemos a nosotros mismos, trabajamos en nuestro carácter, nos cuidamos a nosotros mismos para nosotros así poder ayudar a los demás. Normalmente, cuando no estamos en esa situación, estamos en un problema. Y para de esta manera ser parte integral de algo que se llama para ser parte de la comunidad. Cuando somos parte de la comunidad, nosotros estamos siendo parte de cuidarnos los unos a los otros. Es un versículo que constantemente estamos repitiendo y hablando, pero hay algunas partecitas ahí que nos pueden ayudar mucho a entender. Ahora que estuve en días pasados leyendo la epístola de Pablo a los romanos, encontré algunas circunstancias que yo no había puesto total atención en ella, pero fíjense ustedes cómo a partir del capítulo 12 empieza a hablar de cómo es nuestro desarrollo como cristianos en comunidad. Aquí en el capítulo 12, versículo 9, 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese es 9 y 10 del capítulo 12 de Romanos. Es decir, yo me cuido y cuando yo me cuido estoy cuidando a la otra persona. Nosotros como líderes responsables, como personas que estamos estudiando para algún día dar una consejería, para trabajar, lo más importante es que nosotros nos cuidemos. El cuidado es mutuo y el cuidado es personal y nos ayuda a establecer un vínculo con el otro, un vínculo con el otro que nos permite establecer lo que más adelante Pablo nos dice en el libro de Efesios, cómo es nuestro carácter como cristianos. Capítulo 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo. Fíjense ustedes qué interesante esta parte, porque esto central del 4:25 nos habla de que nuestras vidas tienen que ver con los otros. Un teórico del pensamiento moderno dice que todos nosotros somos seres de relación. Maturana nos dice que somos seres amorosos y como seres amorosos, vean ustedes, lo dijo por pensamiento humano, humanista, que no tiene que ver nada con el cristianismo, pero toca los fundamentos de Pablo en su concepto de amarse y cuidarse los unos a los otros. Es decir, ¿por qué digo la verdad? Eso es interesante. ¿Por qué digo la verdad? ¿Porque es pecado? ¿Porque está prohibido? No, lo digo porque de esta manera estoy amando, siendo uno de los otros. Cuando yo le miento a otra persona, pues primeramente me estoy mintiendo a mí y estoy ocasionando un problema. ¿Queda claro esto cómo es cuidado y el aspecto en la introducción tiene que ser que el carácter que voy a formar, el carácter de líder que estoy formando es un carácter que se forma de acuerdo a estos entendimientos? ¿De acuerdísimo? Muy bien. Entonces pasamos adelante con la letra B.
¿Cuáles son los factores determinantes en la personalidad? Volvemos a nuestra introducción que hemos leído hace rato y decimos aquí que estamos hablando de dos aspectos importantes. El número dos es el temperamento. ¿Qué es el temperamento? Vamos a tratar de definir el temperamento para entender los otros aspectos. ¿Alguien me ayuda consultando rápidamente su diccionario? Y yo sé que lo tienen muy a la mano, todos lo tenemos. ¿Qué es temperamento? ¿A qué le suena el temperamento? ¿Es temperatura? ¿Es algo que nos mide? ¿Es algo que nos ayuda? Pero ¿qué es realmente temperamento? ¿Alguien o alguien lo puede decir qué es el temperamento? Sí, profe. Adelante. El temperamento es la parte biológica e innata con la que nacemos, basada en la genética y el sistema nervioso. Y ya más adelante dice el carácter, pero no es tema ahorita carácter, ¿verdad? No, no, temperamento Ok. no. Entonces, fíjense bien, el temperamento es algo que ya tenemos nosotros mismos, es cómo reaccionamos. Entonces, el temperamento lo tenemos que moldear porque es cómo reaccionamos, es algo que nos sale de nuestro ronco pecho y es como lo tenemos así nosotros. Ese es el temperamento. Y otro factor importante es, entonces, esto es con lo que nacemos ya, ¿verdad? Esto es con lo que naturalmente tenemos ya como algo natural en cada uno de nosotros. Pero también tenemos algunos aspectos que son muy importantes, como es la cultura, que es el número uno, ¿verdad? La cultura. Esto es algo, ¿qué será la cultura? Suena algo muy interesante aquí como algo que tenemos que revisar. ¿Qué será la cultura? ¿Qué piensan ustedes que es la cultura? O la idiosincrasia. Bueno, es una palabra que debemos usar aquí, pero prefiero usar la palabra cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué creen ustedes que sea la cultura? ¿Qué cultura tenemos, por ejemplo, nosotros? ¿La cultura norteamericana? ¿Comemos hot dogs, hamburguesas o cuál es nuestra cultura? Tiene que ver con nuestros principios, con nuestra educación. Sí, eso es. Con la forma, principios, con nuestras raíces. Fíjense bien que la palabra cultura precisamente viene de la palabra cultivar. Cuando yo siembro en mi jardín una semillita, o puse una bolita así de aguacate, yo espero que algún día futuro tenga un aguacate, un fruto. Pero esas raíces son nuestra cultura. La cultura se enraiza. La cultura tiene raíces. La cultura da frutos. Es lo que nos enseña, lo que vamos aprendiendo de la vida. Nosotros aprendemos la cultura y, bueno, eso es una parte importante, ¿verdad? Pero también tenemos algo que va a afectar, factores que van a determinar mi personalidad. La cultura, el temperamento, pero también tenemos la forma que llamamos el ambiente o la sociedad. Ahí la respuesta sería la sociedad donde vivimos. Ya tenemos en primer lugar la cultura, en segundo el temperamento y luego la sociedad o ambiente, yo también le llamaría así, donde vivimos. ¿Cómo es el ambiente donde vivimos? Les voy a poner un ejemplo. Eh, Imagínense que ustedes de repente dicen, a mí me gustaría vivir en un lugar donde todo fuera como bien, como que todo es amabilidad. ¿A dónde irían a vivir? Pues a la iglesia, ¿verdad? Nos quedaremos a vivir en la iglesia, ¿no es cierto? Ahí como que todas, porque ahí no hay, bueno, normalmente no hay discusiones, normalmente todo es tranquilidad, es decir, el ambiente. El ambiente, eh, la cultura, hablando en este sentido, la sociedad,
y la cultura y el temperamento van a ser lo que nos van a formar nuestra personalidad. Y cuando estamos hablando de formar, quiere decir que esto, ¿cuándo empezará? ¿A los 16, 20 años o cuándo empezará? ¿Qué piensan ustedes? Por ahí hay algunos estudios que se han hecho que nos dejan impactados. Nos dicen que los niños van a aprender todo lo que van a aprender y se van a formar todo lo que van a formar antes de los 5 años. Qué tremendo es esto, ¿no? O sea que tenemos una ventana de tiempo casi nada para formar a los niños. Entonces, esto es importante. Y de esta manera podemos ir trabajando en la personalidad. La personalidad y la formación del carácter del líder va a tener que ver influenciada por esto. Ahora, ya tenemos una personalidad, ya tenemos una forma de ser y de ahí en adelante tenemos que ir caminando con respecto a esto todos los días. ¿Para qué? Para formar el carácter del líder de acuerdo a lo que es el la forma y la medida que para nosotros es nuestro Salvador, Jesús. Esa es la forma en que debemos ir creciendo y participando. Pero hay principios básicos de la personalidad. Cada persona, esa es la línea de abajo, cada persona es un individuo distinto. Número uno, cada persona es un individuo distinto. No somos dos. Mi madre y mi abuela decían, ¿ves los dedos de tu mano? Así son los hijos. Y aunque tengamos la misma cuna, aunque tengamos aparentemente el mismo temperamento, por ahí se leyó de los genes que ya vienen, y aunque aparentemente vivamos en la misma sociedad, de alguna manera cada uno somos una persona individual y distinta. Y esto es bueno o malo, es la pregunta. Cada uno de nosotros somos personas distintas. Es decir, esto es así, pero somos uno en Cristo. Ahí es donde vamos a ir analizando. Vayan, por favor, ahí donde los dejé en la lectura. Recuerden ustedes, tengo aquí deteniendo porque el aire del ventilador me lleva mi hoja. En el capítulo 3, vamos a ir leyendo Efesios hoy. El capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien me lo quiere leer? Prácticamente quiero que leamos hasta el 19. 14 al 19 de Efesios capítulo 3. ¿Alguien lo puede ir buscando? Si tienen la traducción y la revisión 60 de Reina Valera, estaría excelente. Si la tienen en otro, no hay problema. Podemos ir leyendo. ¿Quién se anima a leer? Amén, amén. 14 a ¿cuál? Adelante. 19. 14 hasta el 19, perdón. Sí. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, entonces, ¿por qué estamos empeñados en hablar sobre la formación del carácter del líder? Porque Pablo mismo en Efesios capítulo 3 nos está marcando que quiere él que los hermanos en Éfeso lleguen a esa, fíjense bien la palabra, plenitud o formación del carácter del líder, tomando las palabras de nuestro manual. Quiere decir que la personalidad tiene que ver con nosotros y se va formando cuando trabajamos con las otras personas.
La personalidad se forma se da forma, la personalidad nuestra se forma dentro de nosotros. Esto es importante. La personalidad nuestra se forma dentro de nosotros. Cuando nosotros tenemos una personalidad adecuada, entonces la personalidad y el temperamento encomendados a Dios llega a ser parte de una, le llama aquí plenitud, llega a ser plena, llega a ser plena. Cuando la personalidad tiene estas características, llega a ser plena. Quiere decir que una personalidad que se ha formado de acuerdo a lo que Dios quiere que se forme en nosotros, llega a tener, aquí es donde llegamos a una parte importante. A una plenitud se le llama madurez. A una persona que no tiene plenitud se llama inmadurez. Muchas veces nosotros en nuestra forma de pensar y hablamos, decimos, es un cristiano inmaduro. ¿Han oído esta palabra? Constantemente la decimos. Es un cristiano inmaduro, no tiene madurez. Y esto quiere decir que el cristiano que tiene esta situación está en un momento donde no está mal, sino tiene que caminar hacia la madurez, porque caminando hacia la madurez es como logramos un mayor crecimiento. ¿Cómo debemos ir formando el carácter de líder cada uno de nosotros? Pues recapitulando un poquito, es conociéndonos a nosotros mismos, siendo cada vez mejores para poder vivir la vida cristiana y viviendo la plenitud. Y como por ahí dio testimonio la hermana Cira, muy interesante, ella pensaba que era de carácter débil, pero no sabía que era de un carácter muy fuerte. Cuando la palabra menciona que seamos mansos y humildes de corazón. Si tuviéramos que hacer una traducción a la psicología y sociología moderna, diríamos que es de un carácter fuerte. Ser manso y humilde de corazón es ser de un carácter fuerte, que ya tomamos las riendas de lo que es la vida. Ahora, ¿esto es fácil? No, por eso estamos en esta clase y por eso estamos trabajando nuestras emociones y nuestros sentimientos. A lo largo de esta clase vamos a aprender a manejar muchas de las emociones y muchos de los sentimientos, pero vamos a analizar ahora en los siguientes momentos lo que se llama la actitud de personas maduras e inmaduras. Eso viene en la siguiente página. Y aquí es donde vamos a ir tratando de identificarnos un poco. No se trata de o identificar a otra persona, pero para ayudarle o para ayudarnos. No se trata de reprobarle o acusarle de que está mal. Muy interesante que esta clase nos ayude en este momento a poder trabajar en este sentido, en el sentido de que nosotros debemos estar pensando mucho. Si yo veo algo, algún defecto en mi hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para introducirnos a este punto, y yo aquí en mi nota siempre tengo, que debemos leer un poquito, solamente un versículo de Gálatas, pero vamos a tratar de recopilar qué es Gálatas. Cuando yo les digo el libro de Gálatas, espero que venga a ustedes algunas palabras. Y es así como natural en los cristianos que recordamos esas palabras. Cuando yo digo el libro de los Gálatas, ¿qué viene a su cabeza? A ver, ayúdenme un poquito. Gálatas insensatos. Ok, así les dice. Es algo que los marca en la historia de la humanidad a los Gálatas como Gálatas insensatos. Creo que todos nos vino en la cabeza y si no, de aquí en adelante cada que alguien diga Gálatas es insensatos. La palabra insensato es muy interesante porque, bueno, no es, lo que voy a decir no es una definición, vamos a decir, totalmente academicista o académica de la lingüística, pero tiene que ver con una reflexión. Alguien insensato es que le falta cabeza, que no tiene cabeza. Vamos a decir un decapitado.
o alguien que no piensa con la cabeza, que piensa con otra parte. Eso es un insensato, que no tiene sensatez, que no tiene seso para pensar. Eso es un insensato. Y los Gálatas están caracterizados porque son inmaduros. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Son qué cosa? Inmaduros. Esto es sumamente interesante porque la otra cosa que recordamos de Gálatas es que ahí están cuando Pablo llega a decirles, pero manifiestas son, no voy a ir al libro de Gálatas para no estar, pero ustedes lo recuerdan bien, lo cito así de memoria y ustedes lo recuerdan bien, pero manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles recuerdan que son las obras de la carne? Alguien que me recuerde alguna de estas obras de la carne, puede ir a revisar ahí Gálatas rápidamente. Gálatas está antes de Efesios, puede regresar unas hojitas y ahí lo encuentra y ahí encuentra cuáles son eh, las obras de la carne. ¿Cuáles son algunas de las obras de la carne? ¿Alguien las recuerda? Si están, si vinieron a la clase o la están buscando. Manifiestas son las obras de Yo, la carne. maestro, Adelante, adelante. es el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Qué lista, ¿verdad, Pastora Rocío? Y miren, esta lista no está dicha a los que no son cristianos. Claramente está hablando a unas personas cristianas. Dice, habiendo comenzado en el espíritu, vais a terminar en la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Idolatría, todo lo que ahí leímos, ¿no? Incluyendo, ¿verdad? Fornicación, adulterio. O sea, los hermanos estaban viviendo, digo, carambas, estos eran los cristianos. Estos son los cristianos y esto es la manifestación de inmadurez, de falta, ¿de qué dijimos? De carácter, de haber formado el carácter de Cristo en ellos, de formar el carácter de líder en nosotros, es que tenemos estas deficiencias. Pero gracias a Dios que no se quedó ahí en la lectura lo que acaba de leernos la pastora Rocío, sino va más adelante que nos dice más, pero el fruto del Espíritu, y habla de cómo el Espíritu forma en nosotros una serie de circunstancias que son para bien y no son para mal. Porque al final no se trata de pecados grandes o inmensos, se trata de que dañamos a las otras personas, que con nuestras actitudes estamos dañando a las otras personas. En este momento tenemos esta situación. Por favor, prepárenme ahí ustedes la página siguiente, que va a ser la página 7, y ustedes notarán ahí en su manual. ¿Todos tienen el manual? Pregunto. Ahí, por favor, manifiesten su dedito ahí o algo, abriendo y cerrando su micrófono para saber si tienen el manual. Si no, me mandan una notita en el grupo diciendo no tengo el manual, no lo he tenido, y ahí ya sabemos. ¿Todos tienen el manual? ¿Sí? Sí, todos tienen. Muy bien. Sí, amén. Pues preparen, por favor, ahí en la página 7 la lectura de las dos columnas. Yo voy a ir diciendo así. Tengo primero a Yeslen y va a leer el primer párrafo que va a ser la inmadurez, y luego la personalidad madura la va a leer Aurora. Por ejemplo, así vamos a empezar a leer y así me voy a ir para que luego siga Adriana y luego Paco, luego Marces brinca al renglón de abajo, y ahí sigue Raúl, luego nuestra hermana Cira, y ahí nos vamos a ir leyendo así. Los preparen, por favor, esta lectura para ir trabajando sobre esto. Ya pasó la tormenta, ya estoy tranquilo de que no nos llovió tan fuerte. Sí se mojó, sí cayeron truenos, pero no se fue la luz. Entonces, voy a hacer una pausa en la
grabación para que me ayuden a preparar esta lectura. Voy a recargar mi tarrito de tecito, ¿verdad? De cafecito, de agüita. Ustedes levántense porque una de las cosas que he notado con las clases en Zoom es que estamos así, pero ahora tengo un visor aquí que puedo verlos aunque apaguen su... Ah, exacto, hermana, te lo mando ahora mismo. No lo... ¿Tienes acceso, hermana Pastora Rocío, a nuestro grupo? Si no, te lo mando Ok, ahorita lo mando, no te preocupes. Te lo mando a tu chat personal en WhatsApp. Bien, ahora mismo lo hago. Entonces, les decía, yo veo ahí cuando se me están durmiendo, aunque tengan su carita puesta. Entonces, esto es porque no es su culpa, es la hora, es viernes, es esta hora de la noche y estamos cansaditos de la semana. Entonces, por eso voy a procurar hacer esta estrategia pedagógica de tomar unos minutitos. Ahora solamente tenemos, apúrense, 5 minutitos y regresamos mientras mando el manual a leer. ¿De acuerdo? Vamos, regresamos en un ratito. Bien, ahí estamos en nuestra página. Vamos a tenerlo lo mejor, lo mejor posible de grande. Bien, entonces, bueno, se movieron, pero ¿a quién le había dicho? ¿Me recuerdan, por favor? Así como les fui diciendo, si prenden su micrófono, quien le tocó primero. Entonces, me comparten ahí. No los veo porque ya tengo aquí el manual, pero si me ayudan, ¿quién era? No recuerdo ahora, pero ni los veo, pero bueno, empezamos. Yo empiezo el primero, luego quienes será, vean ustedes. Vamos a leerlo así, por ejemplo, personalidad inmadura. ¿Alguien lo tiene? ¿O no se nos perdió quien lo tenía? Sí. Bueno, sí, adelante. ¿Inicio yo? Sí, adelante. Se dice personalidad inmadura, captativa, busca cariño, se sirve de los demás, utiliza a los demás como cosas. Ok, ahí vamos a hacer un momento. Fíjense, es inmadura. Ahora, la contraparte, y ahí tenemos palabras que están subrayadas. Captativa, o sea, que capta, ¿verdad? Que agarra. ¿Quién sigue? Yo, Aurora, adelante. oblativa, ofrece cariño, sirve a los demás, se relaciona persona a persona. Excelente, ahí vamos a hacer un alto. Se nota claramente las dos maneras, ¿verdad? Por un lado, la captativa es inmadura, una persona que solo busca cariño, agarra todo, absorbe todo, y la oblativa, de ahí viene la palabra oblea, ¿verdad? Ofrece cariño, sirve a lo demás. Es decir, es así. Vamos a la siguiente parte, otra característica de la personalidad inmadura. ¿Quién tiene lo de egocéntrica? ¿Alguien lo tiene? Sí, Egocéntrico. maestro. Adelante, Raúl. Dificultad con ponerse en lugar del otro. No sale de su casilla, ve todo egocéntricamente. Es decir, todo lo ve hacia adentro. ¿Alguien tiene empática? Sí, empática. Sabe ponerse en lugar del otro, puede ver las cosas desde el punto de vista del otro. Muy bien. Aquí vamos a ver cómo es egoísta y por otro lado, cómo puede ser empática. Aquí es bien importante que vayamos tomando en cuenta estas nuevas palabras que nos están enseñando. Egocéntrico, empático, oblativa, captativa, porque son palabras que van a tener que ver con personalidad, pero ya las distinguimos claramente en lo que estamos hablando, en la definición clara que nos está dando el manual. Ya se me perdieron del lugar, se movieron todos, pero alguien que me lea o si alguien le asigné y lo preparó, esclava, por favor, personalidad inmadura esclava. Amén. Adelante. Esclava. No decide por sí misma, se deja presionar por la sociedad o por costumbres que le impiden decidir. Es una personalidad increíble. Ahorita voy a hablar de ella. Adelante, el siguiente. Autónoma. Autónoma. Actúa según un criterio personal, reconoce sus límites y los que le son impuestos y lucha por cambiarlos si lo considera necesario. Muy bien.
Aquí subrayen en esta parte, en este tercer renglón es muy importante porque la mayoría de los mexicanos estamos como luchando con esto en algo que se llama dependencias. Una persona que tiene dependencias seguramente está esclavizada. No sabe decidir por sí mismo. Necesita de alguien, necesita muletas, ¿verdad? Necesita rueditas, necesita bicicleta de rueditas, no es autónoma. La madurez es cuando lleguemos a la autonomía. La inmadurez es cuando necesitamos de alguien. Ahí esto hace una situación muy difícil en las personas que trabajan con personas que tienen dependencias, el alcoholismo, las drogas, todas esas dependencias y las nuevas dependencias que hay, ¿no? Las nuevas dependencias al celular, a los, a las apuestas, todas esas son dependencias que tienen que ver con falta de pantalones, con falta de ganas de hacer las cosas por ti. Miren, esto es terrible, ¿no? Hay gente que increíblemente no tiene capacidad de nada, que quiere que uno le resuelva la vida. ¿Por qué creen ustedes hablando de cosas sin irme al monte? Ya si van al monte, por favor me jalan las orejas por ahí. Pero ¿por qué creen ustedes que mucha gente prefiere estar oyendo el horóscopo, ¿verdad? ¿Cómo te va a ir hoy? Cuídate de esto, porque no tienen capacidad de decisión en sus propias vidas. Mientras que una persona autónoma, pues es echada para adelante, sale, se va más allá. Desafortunadamente, los cristianos a veces nos vemos en la necesidad de tener personas que son de este sentido dependientes y quieren que le resuelva a uno la vida de todo. ¿Qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? No, tenemos que tomar decisiones autónomas. Bien, vamos a la cuarta línea, por favor, que también es bastante interesante. ¿Alguien tiene la lectura, por favor? Ahí en ustedes. Bendiciones. Adelante, Iván. Descontrol emocional. Reacciona extremadamente ante los sucesos. Altibajos en el humor. Esto es terrible. Y por otro lado, ¿alguien tiene el otro? ¿Alguien que no haya leído o que le toque? Yo, maestro, control emocional. Maneja sus emociones sin reprimirlas, predominan sus sentimientos positivos. Esto es, el control emocional es una parte importantísima de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos falta de control emocional, todo se dispara en cualquier momento. Estamos de buen humor, de mal humor. Cuando tenemos un control emocional, todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. No importando, pero esto será fácil. No, nos descontrolamos fácilmente. Nos descontrolamos con una facilidad increíble, ¿no? Miren, yo les voy a contar, esta mañana yo ya trabajo muy poquito en la vida, pero todavía tengo alguna responsabilidad de trabajo en la oficina. Y me habla una de las personas que trabaja en el lugar donde yo trabajé y me dice que había un problema. Inmediatamente siento que estoy nervioso, me siento inquieto, siento que, o sea, me falta control emocional, tengo que controlar mis emociones. Me doy cuenta que no debe afectarme algunas cosas. Sí es cierto, muchas cosas nos afectan, pero una vez que nos afectan, tenemos que empezar a controlarlas. El control de las emociones es una parte importante de nuestra vida. Ahora, pasemos al siguiente renglón. La desintegración sexual. ¿Alguien lo tiene? Amén. Adelante, Pastor Paco. Confunde lo sexual con lo Genital. genital, reprime y deforma su sexualidad. Ok, esto es muy interesante. Pero vamos a ver la sexualidad integrada. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Yo, maestro, Adelante, por favor, Reina. reconoce la sexualidad como un aspecto esencial de la persona y lo valoriza dentro de la dinámica del amor. Ok, hasta ahí. Muy bien, gracias, Reina, por tu lectura. Fíjense bien, leyó el Pastor Paco algo muy interesante. Primero, tenemos que decir que para manejar
para ser personas integrales, para llegar a tener este carácter, la formación del carácter de líder, lo primero que tenemos que reconocer que cada uno de nosotros, cada ser humano, es una persona, fíjense bien la palabra que voy a usar, sexada. Es decir, que tiene un sexo y que tiene una sexualidad que tiene que expresar, independientemente de su edad, de su estado civil, de cualquier cosa, cada uno de nosotros tenemos una sexualidad. Pero si no tenemos madurez, esa sexualidad la vamos a confundir con la genitalidad, es decir, con nuestros órganos reproductores, y todo se va a basar en esto, y eso es una distorsión bien grande. Sin embargo, si reconocemos nuestra sexualidad como una parte esencial de nuestra vida, como algo natural, hay algo en nuestra cabeza que ahí hace algo que dice tienes que reproducirte y empieza a cambiar nuestro cuerpo y entendemos todo esto porque se nos educó adecuadamente en la iglesia, en la escuela, en nuestros hogares, entonces tenemos un manejo íntegro de nuestra sexualidad y nos damos cuenta que un momento de nuestra vida no es la vida entera, que nuestras decisiones no pueden estar dependiendo de circunstancias de lo que tenemos deseo, sino que nuestra sexualidad es algo normal y que la vida tiene diferentes etapas, que la sexualidad tiene diferentes etapas y que debemos manejarlas desde la madurez. Esto es muy importante, desde la madurez. La sexualidad debe manejarse en otras partes, no del cinturón para abajo, sino de los hombros para arriba, sabiendo lo que estamos haciendo y tomando decisiones adecuadas en nuestra vida, porque todos tenemos sexualidad. Rechazar la sexualidad es poner reprimendas sobre nuestra propia naturaleza humana que nos van a hacer cometer algo que es una palabra muy fea que no debe decirse en una clase bíblica, pero es una palabra terrible. Es la palabra cuando nosotros llegamos al punto de tener las aberraciones sexuales. ¿Por qué? Esto se da por la represión, por la represión. Y estas aberraciones tienen que ver con salir de la norma, con no estar adecuadamente en una circunstancia de la normalidad, ¿sí? Estas represiones, si lo tenemos en nosotros, nos van a causar un problema. Cuando nosotros tenemos la espiritualidad necesaria, podemos observar la vida como es y tener en nuestra propia formación de madurez, entender en qué momento de nuestra vida estamos, en qué circunstancia Dios nos puso y entonces ya podemos tener una circunstancia diferente en nuestra propia vida. Bien, como no los puedo ver, entonces voy a seguir. Si alguien me ayuda, voy a mover por si alguno no tiene. ¿Quién me ayuda con rechazo de sí mismo? Yo, maestro. Adelante, por favor. No acepta su propia forma de ser y no acepta su condición social. Ese es un rechazo a esta forma. Vamos a ver el otro que es aceptarse a sí mismo. Aceptación de sí Acepta mismo. los propios límites y valores. Construye su personalidad sobre lo que es. Gracias, fue Adriana y creo que Paco por ahí, bueno, no fue Paco y Raúl reconozco, no, pero luego le damos el lugar al siguiente. Bien, el rechazo a sí mismo, esa es una parte importante también, igual que el punto anterior, porque tenemos nosotros como mexicanos una problemática muy grande. Bueno, ahí tenemos que referirnos a Octavio Paz y su ensayo sobre el laberinto de la soledad y que nos dice que los mexicanos pues no nos aceptamos a nosotros mismos, que tenemos el gran trauma sobre nuestras vidas. Es un ensayo, es una hipótesis, no quiere decir que sea bíblico ni a que así sea, él simplemente está haciendo una observación de el mexicano que conoce de mitad del siglo pasado.
Y Octavio Paz dice que nosotros tenemos el síndrome de haber sido conquistados, aplastados, ultrajados y demás, y que no nos aceptamos como somos, no nos aceptamos a nosotros mismos, nos rechazamos a nosotros mismos, no aceptamos si somos gorditos, flaquitos, chaparritos, altitos, siempre estamos en dificultad, güeritos, morenitos, siempre estamos inconformes. Eso se llama inmadurez. Pero por otro lado tenemos la madurez, que es cuando aceptamos nuestros propios límites y valores, construyendo su personalidad, su personalidad sobre lo que es decir, a partir de lo que yo soy. Sin sueños guajiros, sin menospreciarnos, simplemente lo que somos, ¿no? Eh, Esto es lo que debemos tener en cuenta en este sentido del rechazo a sí mismo. Otro aspecto importante que tiene que ver con la formación del carácter es este aspecto que vamos a ver a continuación, que es, ¿alguien lo tiene? Paco, creo que Paco, Deforma la realidad, ajá, sí, la no sé si me ven. falsea, sí, deforma la realidad, la falsea con optimismo o pesimismo exagerado, no Sí. comprende culturas ajenas. Ok, y no comprende culturas ajenas. Uy, esta deformación de la realidad es algo terrible, ¿no? Todo está mal o todo está muy bien, son los extremos. Y además, rechazo todo lo que es extraño a mí. Ah, no, los beduinos a mí no me caen gordos porque los beduinos usan gorros raros. O los chinitos son muy raros porque los ojos son diferentes a los míos. Es decir, y además de esto tenemos un sentido de la realidad, porque fíjense bien cómo debemos tener algo que es muy importante, un concepto genuino y auténtico, lo más acercado al objetivo o a la objetividad de la realidad. Aquí el manual lo maneja con la palabra sentido de la realidad. Vamos a leer. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien que no haya leído o alguien que quiera leer? Sentido de la realidad. Realista en la percepción y solución de problemas, respeta los derechos del otro. Ok, esto es un sentido de la realidad. Ahora, aquí no estamos hablando de derechos humanos ni de un humanismo. Estamos hablando de cómo personas tenemos que aprender a crecer en todos estos espacios. Imagínense ustedes que decimos, yo soy un siervo de Dios, pero rechazo al otro por ser diferente. O pienso que la realidad es distinta a la que yo tengo y no tengo una realidad para solucionar los problemas. Y dice, oiga hermano, ¿y cómo le vamos a hacer para pagar la renta del local? Ah, pues yo creo que nos vamos a sacar la lotería. Eso no es tan real, ¿sí? Eso no es tan real. Tenemos que tener soluciones realistas a nuestros problemas. Todo problema, por el hecho de ser un problema, se llama problema porque tiene una solución, pero esa solución puede ser sencilla, puede ser sistemática, puede ser inconmensurable, puede ser muy grande, que pase mucho tiempo para solucionar. Entonces hay soluciones que no podemos tener. Ah, hay cosas que nosotros debemos saber cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras realidades y de ahí partir en estas realidades. Es parte de aceptarnos a nosotros mismos. Seguimos adelante, por favor. La persona que tenga el siguiente tema. Voy a subirlo para que si alguien no lo tiene. Ya vimos la sentido de la realidad. Vamos a deudas y ansiedades. Dudas y ansiedades. ¿Tiene Dudas, ¿verdad? dudas, Perdón, angustias? dije deudas, ¿verdad? Yo creo que me traicionó. Perdón, Isra. Ahorita te dejo leer, me traicionó el subconsciente. Estoy pensando en que tengo que pagar, pero dudas. Dudas y ansiedades. Tiene dudas, angustias, ansiedades, complejo de culpabilidad, no tiene relaciones normales con otros. Ok. Y por otro lado, ¿alguien más puede leer? Si no ha leído, que quiera leer. Sin dudas ni ansiedades. Sí. Tiene sentido de vida
tiene decidida su posición en cuanto a la religión, ha resultado traumas pasados. Ha resuelto los traumas pasados. Fíjense bien, Ha aquí hay resuelto, algo. perdón. Sí. Sí, sí. También te traicionó el subconsciente, hermano. Bien, vean ustedes cómo aquí hay algo bien interesante que maneja mi hija, que dice que cuando nosotros no tenemos la vida resuelta o cuando no hemos resuelto algunas etapas de nuestra vida, de acuerdo a la pirámide de Maslow, que es un psicólogo, nosotros siempre estamos en busca de algo. Entonces no hemos resuelto la vida completamente. Como cristianos tenemos que aprender a resolver muchos de nuestros problemas. No quiere decir esto que somos unas personas que andamos buscando las cosas que no hicimos o que no tenemos o que... No, no, no. Quiere decir que somos conscientemente proactivos, es la palabra, trabajamos en favor de esto eh, en cuanto a algo que nos haya faltado. Sí. Voy a suponer que, bueno, que yo cuando fui niño, yo quería un triciclo y no lo tuve. No voy a pararme por esto y voy a decir, no, ahora que soy grande voy a tener un triciclo. No, quiere decir que de alguna manera ya tengo conciencia de que me faltó y no me pasa nada. ¿Sí? No pasa nada, todo está bien, estoy de acuerdo, no pasa nada. No me quedo anclado a esa situación. Hay gente que está anclada a esa situación, están anclados al pasado y bueno, el Señor les dice muy fuerte cuando les dice en Deuteronomio, es que ustedes se acuerdan de los ajos y las cebollas que dejaron en Egipto y nosotros muchas veces estamos así en la vida. Es que yo en mi vida pasada, es que cuando yo no era cristiano, tenía este problema, tenía esta angustia, tenía esta soledad, y yo cuando chiqui, no, ya eso ya, hermano. Ahora aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Señor nos muestra un camino diferente, ¿no? Y aquí voy a ir al final a una lectura en Gálatas, donde que estamos leyendo ahorita, pero vamos a ver esta parte que va a apuntalar bien esta formación del carácter del líder, con que debemos de dejar de estar en nuestra inmadurez pensando que nos faltaron cosas, en ansiedades. La inmadurez siempre tiene algo muy importante. Vamos a ver sin metas lejanas. Hola, buenas noches, Buenas noches, pastor. adelante. Metas lejanas. No sabe prescindir de la necesidad inmediata. No tiene un ideal. Ay, ay, ay. Qué tremenda es esta parte que vivimos en la inmediatez de la vida. Ahora, por otro lado, en la madurez, ¿alguien lo tiene? Con metas lejanas. Se proponen metas a largo plazo, tiene un ideal que le da sentido a su vida. No busca el placer inmediato. Ahí está una situación muy interesante, ¿verdad? Fíjense bien, ese aspecto de las metas es muy importante en la vida. Mi papá, que es un excelente cristiano y sirvió al Señor muchos años en el área de evangelismo explosivo, tenía una frase que me gustó mucho a mí y ahora la asumo ya a mi edad, que dice, vive y está a cuentas delante de Dios como si hoy tuvieras que entregar cuentas delante de Él, como si esta noche me durmiera y ya mañana estoy en la presencia de Él. Ten todo a cuentas, ten todo bien, ten todo estable. Pero haz planes, decía mi papá, como si fueras, y eso lo decía mi papá a la edad de 60, 70 años, ahora tiene casi sus 90 años y va a estar muy bien mi papá. Decía, pero haz planes como si fueras a vivir 50 años más. Eso es muy bonito. Siempre el tener metas es importante en la vida. Los cristianos debemos estar en estas circunstancias de tener las metas. Y nuestra meta más grande es estar en la presencia del Señor. Así que tengamos estas metas lejanas y no tengamos esta meta de no tener ideales, porque eso es inmadurez. Una persona inmadura tiene estas problemáticas. El último, la última línea, dos personas que me ayuden a leer, por favor. Claro que sí, maestro.
Amargada. No resiste las dificultades, carece de alegría, cariño e ilusión. Eso es terrible, ¿no? Amargada, es inmadurez. Una persona amargada está inmadura. Y vamos a la última palabra, que es bonita, la palabra resiliente. ¿Alguien lo quiere leer? O resistente. Resiste ante las frustraciones, tiene alegría y ánimo para vivir. Esa es la resistencia o resiliencia, que tiene ánimo para vivir, ánimo para vivir. Y quito ya eh, compartir, ya terminamos, ahí estamos ya los que hemos leído al final y los que estamos, y bueno, ahí hay alguien que está perdiendo la señal, pero espero que ya, yo acá estoy ya con cierta estabilidad. Bien, acá dice que tengo buena estabilidad, ya ahora los veo a todos. Ahora sí, vamos a cerrar con esta conclusión, por favor, y me vengo aquí ya no los veo un poquito, pero quiero que ustedes vean y observen cómo esta formación de carácter de libre líder y ver inmadurez y madurez tiene que ver primero, más que juzgar a otros, con estar atentos a lo que nosotros tenemos que ver. Porque aquí maravillosamente nos dice, aquí que dice en Gálatas capítulo 5, digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, por favor, lleguen a la madurez. Pablo le está diciendo en Gálatas 5:16, por favor, lleguen a la madurez. Hoy no tengo mi lamparita, no la cargué. Bueno, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, si no, esto no se trata de que es una lucha y que a ver quién gana y que más alimento. No, sí es parte de esto y no lo niego en cierto sentido, pero tiene que ver mucho con la postura que tenga en Cristo, con la gracia y que yo conscientemente decida lo que dice el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, hay esta lucha. No, esta lucha es innegable. Entre la carne y el espíritu, esta lucha es innegable. Pero si estáis bajo el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Ya las leímos, hace rato se mencionaron, y brinco al famoso versículo 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y más adelante Pedro nos dice, a vuestra virtud aumentenle esto, a vuestro gozo aumentenle esto. Es decir, es un proceso constante. Pero los que sois de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo voy a decir de memoria. Bueno, a ver. Y sus deseos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿A qué nos está llamando el Señor aquí en Galatas? A madurez, queridos, queridas. A madurez nos está llamando. O sea, está bien, pero esta lucha no es para que digamos, ay, no, pues ya me atrapó la carne, y es que yo soy tan carnal, ay, discúlpenme ustedes, hermano, no, eres inmaduro, tienes que llegar a la madurez, bájate los pantalones, vive la vida cristiana, no nos hagamos, ¿qué dice ahí la palabra? Vanagloriosos, es decir, no es de ustedes, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto se llama inmadurez. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí nos habla del otro que vamos a hablar en esta clase un poquito al final. Si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer con él? Voy a verlos para ver qué piensan que debemos hacer con él. Dejen cambiarlos aquí. Ya los veo. Bien, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos hacer con él? ¿Qué piensan que debemos hacer con él? Al hermano Panchito lo agarramos con
con el jarrito de tamarindo, ¿verdad? Con la copa ¿de qué color es este? A ver, vamos. Es de jamaiquita, ¿verdad? De jamaiquita. Entonces, ¿qué hacemos con el hermano Panchito? Que lo tomamos con la cerveza en la mano. ¿Qué dice aquí que debemos hacer? Dice restaurarle. Restaurarle con amor. Restaurarle con amor. Gracias, hermana Reina. Restaurarle con amor. Restaurar a alguien con amor es pensar que es parte de nosotros mismos. La vida cristiana, el crecimiento y el carácter de Cristo se hace también desde el sentido de comunidad. El carácter de Cristo, esto es importante, lo subrayo siempre en esta primera clase, no es un carácter de un super cristiano que está allá arriba, casi toca el cielo, sus pies no tocan el suelo, no. El carácter de un cristiano maduro es aquel que codo a codo camina con su hermano hacia la presencia del Señor, que las 24 horas del día está pensando en el otro, en la otra, en hacer el bien, en mejorar nuestro planeta, en mejorar nuestro mundo, nuestra sociedad, en que está caminando por el reino y el reinado de Dios establecido aquí. Esto es el reinado de Dios que esperamos que a través del carácter de Cristo se manifieste en estas clases. Bien.